Vamos a ver ahora el concepto de pipelining en unidades centrales de proceso. Imaginemos que tenemos una computadora RISC-V, acá tenemos un modelo didáctico reducido, del cual vimos en la parte de microarquitectura, que ejecuta las instrucciones en 5 ciclos: fetch, decode, execute, memoria y write back. Notemos que durante el fetch el valor de PC se utiliza como address en la memoria de instrucciones y se espera que la memoria de instrucciones lea la instrucción y la ponga disponible a su salida out. Durante la ejecución del fetch, estos son los dos únicos elementos que entran en juego dentro de toda la computadora. El resto de los elementos tiene que esperar a que se resuelva la etapa de fetch. Una vez que se resolvió el fetch, pasamos al decode. En el decode, el decodificador decodifica la instrucción y se buscan los operandos, que pueden estar dentro del register file o pueden venir en la instrucción y se propagan en la unidad de inmediato. En esta etapa, lo único que entra en juego es el decoder, el propagador de signos, ese llamado inmediato, y el register file, nada más. Si bien la instrucción fue entregada en la etapa anterior, obviamente la memoria de instrucciones sigue manteniendo el valor de la instrucción a su salida, pero lo único que cambió, lo único que en esta instrucción entró en juego que antes no estaba, son estos tres elementos que están resaltados. Luego, en el execute, la ALU va a resolver la operación con los operandos que tenga su entrada. Y esto, bueno, puede ser una operación aritmética, una operación lógica, o puede ser el cálculo de un address teniendo el registro base más offset para después acceder a la memoria de datos. Ahora, lo único que está operando es la ALU. El resto de los componentes se quedan con el valor que tenían en el ciclo correspondiente. Si la instrucción accede a memoria, en la siguiente fase de ejecución de la instrucción, bueno, se accede a la memoria, ya sea para leer o para escribir. Pero en este cuarto ciclo, lo nuevo que entra en juego es la memoria. Y por último, en la fase de write back, vamos a escribir un registro en la parte de in del register file y utilizando ahí un full adder vamos a incrementar el valor de PC, sea con PC más 4 o PC más inmediato, o el valor que salió de una ALU, dependiendo cuál es la instrucción que ejecutamos. Pero ese es el momento en donde lo que entra en juego es el PC y el register file. A lo largo de esas 5 etapas se usaron todos los componentes de la computadora, ¿sí? Pero no se usaron todos todo el tiempo, sino que se fue corriendo el datapath a medida que íbamos ejecutando las distintas etapas. En este gráfico tomamos prestado de Wikipedia la arquitectura MIPS, que es muy similar a la RISC-V, de hecho está inspirada una en la otra, pero el gráfico representa muy bien qué es lo que ocurre cuando queremos implementar un pipelining. Así que notemos que seguimos teniendo las mismas 5 etapas: fetch, decode, execute, memory y write back, pero vamos a ver qué es lo que pasa en el medio. El PC, que es un registro latch, le indica a la memoria de instrucciones cuál es el valor al cual tiene que apuntar, donde está almacenada la instrucción. Y lo que vamos a hacer ahora es que de la memoria de instrucciones vamos a tomar el valor que sale, que es literalmente los 32 bits de la instrucción, y lo vamos a almacenar en un registro latch intermedio. Este registro latch intermedio va a guardar todo lo que sale de la memoria de instrucciones y va a guardar el PC más 4 también en este mismo registro enorme. ¿Por qué hacemos esto? Porque de esta manera podemos liberar a la memoria de instrucciones y al PC para que se incrementen y vayan a buscar una siguiente instrucción, ya que la instrucción previa quedó almacenada en este registro latch intermedio. Luego, la unidad inmediata, o acá llamada assign extender, y el register file no se van a nutrir de una instrucción proveniente de la memoria, sino de este registro intermedio. Lo que hace este registro intermedio es tomar una foto de la instrucción que salió de la memoria de instrucciones, de forma tal de que esa instrucción quede almacenada en ese registro temporal y la memoria quede libre para ir a buscar otro registro. Por ende, es como que desacoplamos cada una de las etapas. El register file y el sign extender ahora no van a leer directamente de la memoria, sino de ese registro intermedio. Una vez que se decodificaron los operandos, sean inmediatos o provenientes del register file, también ponemos un registro intermedio que va a desacoplar los operandos de la ALU. Entonces, entre la fase de decode y execute, hay otro registro intermedio que se va a encargar de almacenar cuáles son los operandos sobre los cuales se van a trabajar en la fase de execute.
Luego de que la ALU termina de ejecutar la instrucción, también sus resultados van a ir a un registro intermedio. Y bueno, esto puede contener o el resultado que se va a grabar en un registro en el write back o la dirección de memoria a la que vamos a acceder. Por último, el valor que sale de la memoria, en el caso de que haga falta, o si no, el valor que salió de la ALU, se escribe de vuelta en otro de estos registros latch que desacoplan las etapas para que el mismo pueda ser utilizado en el write back. Esto es una estructura de pipelining, como si fuera un caño por donde van avanzando los datos uno atrás del otro. En realidad lo que van avanzando son las etapas, una atrás de la otra. Pero al estar desacopladas, podemos repetir todas las etapas todo el tiempo. La mejor forma de entender esto es viéndolo en un diagrama. Hagamos un diagrama donde ponemos varias instrucciones, ¿sí? Tenemos 5 instrucciones de load word, se almacena en el registro T0, T1, T2, T3 y T4 los valores apuntados por stack pointer más 4, más 8, más 12, más 16 y más 20. Son 5 instrucciones que se van a ejecutar en secuencia. Si cada load consume 5 ciclos de reloj y nosotros estamos ejecutando 5 instrucciones, normalmente si ejecutamos una instrucción, luego la otra, luego la otra, luego la otra y luego la otra, estaríamos tardando 5 por 5, 25 pulsos de clock en resolver estas 5 instrucciones. Ahora, con una estructura de pipelining, en el primer pulso de reloj vamos a hacer el instruction fetch de la primera instrucción. En el segundo pulso de reloj vamos a estar haciendo el decode de esa instrucción, pero dijimos que al haber desacoplado las etapas podíamos reutilizar los componentes. Así que en el segundo clock la memoria de instrucciones va a ir a buscar la instrucción que sigue, y la instrucción que sigue es la segunda que está acá en pantalla. Así que vamos a estar haciendo en el segundo pulso de clock el instruction fetch de la instrucción que sigue, mientras el decodificador todavía está decodificando la instrucción que ingresó en el pulso de clock anterior. En el paso 3, en el pulso de clock 3, se ejecuta la primera instrucción, o sea, entra la ALU. Pero en ese mismo pulso de clock, el tercer pulso de clock, se está decodificando la segunda instrucción y la memoria de instrucciones está yendo a buscar la tercera instrucción. En el cuarto pulso de clock, la primera instrucción accede a la memoria para leer la dirección apuntada por stack pointer más 4. La segunda instrucción se ejecuta en la ALU, se está calculando el address para acceder a la memoria en el siguiente pulso de clock. Se está decodificando la tercera instrucción y entra una cuarta instrucción en el instruction fetch. Ahora, lo interesante empieza a pasar a partir del pulso de clock número 5. En el pulso de clock número 5 tenemos el write back de la primera instrucción y eso quiere decir que en este momento se resolvió esa primera instrucción. Tardamos 5 pasos de clock para hacer un load de la primera instrucción que ingresó al pipeline. Pero ¿qué ocurre? En el paso número 6 estamos haciendo el write back de la segunda instrucción que ejecutó. Y si lo vemos, en cada paso subsiguiente de clock vamos a estar haciendo el write back de las instrucciones que fueron ingresando. Por ende, ¿cuál fue el total de pulsos de clock que necesitamos para ejecutar estas 5 instrucciones? Habíamos dicho que si esperábamos a que se termine una instrucción eran 25, pero ahora que tenemos pipeline, todo esto se resuelve en 9 pulsos de clock. Ahora, los primeros 4 pulsos fueron la latencia hasta que obtuvimos el primer resultado. Pero lo importante es que a partir del primer resultado que sale por el pipeline, en cada pulso de clock vamos a tener un resultado, una instrucción resuelta. Esto quiere decir que como cada pulso de clock resuelve una instrucción, el CPI de esta computadora es igual a 1. Y no podemos tratar de aspirar a nada mejor que 1 con este tipo de arquitecturas, ya que en cada pulso de clock se resuelve una instrucción, contra 5 que tardaría si no tuviésemos pipelining. Ahora, en el ejemplo anterior, las 5 instrucciones eran del mismo tipo, así que la ejecución de las mismas eran uniforme. Todas eran loads, así que todas tenían las 5 etapas: fetch, decode, execute, memory y write back. Sin embargo, si estamos ejecutando instrucciones de distintos tipos, de distintos formatos, podemos muy rápidamente encontrarnos con un problema. Veamos este caso. Tenemos que hacer primero un load y después vamos a hacer un ADI. El ADI, que es de tipo I, solamente ejecuta 4 de las fases de la instrucción ya que no accede a la memoria, así que hace fetch, decode, execute y write back. Veamos qué es lo que pasa en el pipeline. En el pulso de clock número 5 estamos haciendo 2 write backs. Esto quiere decir que en el pulso de clock número 5 estamos
escribiendo el registro T0 con el valor de stack pointer más 4, apuntado por stack pointer más 4, pero también vamos a estar tratando de escribir el registro T1 con el resultado de T2 menos 10. Así que no podemos ejecutar estos dos writebacks a la vez porque hay una sola unidad, hay un solo register file y hay un solo camino para escribir un registro. Por ende, si las instrucciones no son uniformes, depende cómo entren al pipeline, podemos llegar a tener un inconveniente. Lo que tenemos que lograr es que las instrucciones tengan un formato uniforme, o sea, la cantidad de pasos para resolver una instrucción sea uniforme en los distintos tipos de instrucciones que hay. A tal fin, lo que vamos a hacer es que si una instrucción no accede a memoria, y entonces va a tardar menos clocks que una que sí accede a memoria, en el instante ese donde debería acceder a memoria, no vamos a hacer nada. Vamos a hacer una demora, un stall, o lo que vamos a representar en estos diagramas como NOP. No va a ejecutar ninguna operación. No va a acceder a memoria, pero va a respetar el tiempo que tendría que utilizar para acceder a la memoria. Fíjense que si bien estamos haciendo que ahora este tipo de instrucciones tenga un CPI más alto, porque de CPI 4 ahora pasó a CPI 5, porque le estamos poniendo un NOP, igual la idea del pipelining es que todo termine ejecutando con un CPI igual a 1 porque estamos reutilizando los componentes. Así que esta demora que le estamos agregando a los tipos de instrucciones que no accedían a memoria no se penaliza porque la ventaja la tenemos al implementar el pipelining. Necesitamos que sean uniformes para que el pipelining funcione y ahí vamos a tratar de obtener que el CPI sea igual a 1. Ahora, si bien están convencidos de que el pipelining es una muy buena técnica para optimizar la ejecución de instrucciones, lamentablemente, como todo, viene con problemas. Hay tres categorías de problemas con el pipelining. La primera categoría son los problemas estructurales y acá, bueno, nos tenemos que abstraer porque nosotros en el modelo didáctico que estamos utilizando ya estamos trabajando con el pipelining en la cabeza, entonces ciertas decisiones que se tomaron en el diseño fueron consideradas para poder utilizar pipelining. ¿Cuáles son los problemas estructurales del pipelining? Supongamos que tenemos que incrementar el program counter. Y nosotros tenemos un adder y unos adders para cuando tenemos que almacenar el valor del program counter más 4 de inmediato, que son unidades que suman y que están fijas dedicadas a incrementar el program counter. Es a lo único que se conectan. Y luego tenemos otros sumadores, por ejemplo, que está dentro del ALU, que es de propósito general. Lo vamos a utilizar para resolver otras instrucciones. ¿Por qué no utilizamos el sumador de la ALU para incrementar el program counter? A la larga, los dos son sumadores, así que podríamos reutilizar el sumador de la ALU para incrementar el program counter. Ahora, el problema que tiene eso es que tenemos que agregar una nueva fase, que es la fase de incrementar el program counter, que en el writeback se hace utilizando los sumadores auxiliares, pero que acá tenemos que utilizar la ALU. Entonces nos evita que estemos utilizando la ALU para trabajar con operandos, ya que lo estamos utilizando para incrementar el program counter. Por ende, estos problemas estructurales se solucionan, como ya lo vimos en el diseño, agregando hardware dedicado. Va a haber sumadores que son específicos para el program counter, no son de propósito general. La segunda categoría de problemas con el pipelining es el problema con los operandos, o sea, el problema con los datos. Veamos a continuación si ingresamos dos instrucciones al pipelining, donde tenemos un load, donde se va a leer stack pointer más 4 y se va a almacenar eso en en el registro temporal 0. Pero ¿qué pasa si después vamos a utilizar en la siguiente instrucción t sub t, el registro temporal 0, como un operando? Si no existiera pipelining, esto es totalmente válido, porque hasta que no se termina de completar el load anterior, no vamos a utilizar el valor de t0 como un operando. Pero cuando tenemos pipelining, esto puede pasar. Esto es lo que se conoce como read before write, o sea, tratar de leer un valor antes de que sea escrito. Algunos autores, dependiendo cómo se plantan frente al pipelining, lo llaman read after write. Pero podemos notar que hasta el paso de clock número 5, donde se va a hacer el write back del valor del registro temporal 0, no va a estar disponible para ser utilizado en otra instrucción. Sin embargo, en el pulso de clock número 3, cuando se hace la decodificación de la instrucción que sigue, notamos que ese valor de T0 es inválido, porque no lo vamos a obtener hasta que no se produzca el write back en el pulso 5. Si tomáramos el valor de T0 en el paso número 4, cuando hacemos la ejecución, vamos a estar tomando un valor viejo de T0, ya que el valor de T0 se va a sobreescribir con el valor leído de la memoria, y esto sería totalmente inválido.
Para lidiar con este problema vamos a ver varias soluciones. Una va a ser cuando detectamos este caso, cuando se decodifica la segunda instrucción y sabemos que el valor de T0 no va a estar disponible hasta el pulso de clock número 5, bueno, introducimos dos demoras, dos knobs que se agregan dinámicamente en el pipelining para demorar la ejecución de la segunda instrucción, de forma tal de que reinicie la ejecución de la instrucción luego de que se haya hecho el write back del registro T0. Ahora, la penalidad que estamos pagando es que en este caso el CPI ahora no va a ser más 1, ya que dinámicamente hicimos que esa instrucción ahora tarde 7 ciclos de clocks en ejecutarse. Ahora analicemos qué es lo que pasa y tratemos de plantear otra solución. Lo que está ocurriendo es que en el ciclo, en el pulso de memoria número 3, estamos haciendo la ejecución del load y estamos decodificando que vamos a necesitar el valor de T0 como un operando. Entonces, la ejecución en verde es la etapa en donde salimos de la decodificación y ya tenemos los operandos. Los operandos son el valor del registro stack pointer y 4 y los tenemos que sumar en la ALU. El decodificador en este caso detecta el problema, ya que sabe que necesita T0 y T3 y sabe que en el pipeline T0 es el resultado, es el registro D donde se va a almacenar el resultado del load. Así que bueno, no nos queda otra que poner un NOP en este caso para demorar la ejecución de la segunda instrucción. Ahora, en este punto, la primera instrucción está accediendo a la memoria con la dirección que previamente calculó en la ALU. Así que se está haciendo la lectura de memoria del valor que se va a depositar en T0 en el write back que sigue. Ahora, para la segunda instrucción, tendríamos que ejecutar otro NOP para demorar la parte de ejecución donde se van a sumar en la ALU T0 y T3. Pero pensemos lo siguiente, el valor ya está saliendo por el out de la memoria de datos y en el siguiente pulso de clock se va a escribir en el register file. Si pudiésemos tener una forma de llevarlo en paralelo de la memoria de datos a la ALU, nos podríamos ahorrar ese segundo NOP que tenemos que hacer de demora. Así que como diseñadores de microarquitectura de computadoras podemos agregar un nuevo canal en paralelo que ingrese e inserte un dato en la ALU de forma tal de que cuando se está ejecutando el write back actualizando el valor de T0 en la primera instrucción, también estamos tomando ese valor de T0, que es el que se va a depositar en el registro, en paralelo y forzándolo como un operando de la ALU, de forma que ya podemos hacer la ejecución, la etapa de ejecución de la segunda instrucción. Y con esto nos ahorramos uno de los dos knobs que teníamos que insertar. Por ende lo mejoramos la eficiencia en un 50%. Este tipo de solución requiere obviamente modificar la microarquitectura, pero bueno, los beneficios son claros. Ahora, existe una tercera forma de solucionar el problema con los datos, que es cambiando el orden de las operaciones en la medida de lo posible. Y este fue el planteo original en los 80s de MIPS, donde se pretendía que los compiladores conocieran la microarquitectura y acomodaran las instrucciones en la medida de lo posible de forma tal de evitar estos casos. Por ejemplo, si a posteriori de hacer el load y el add que estábamos haciendo, teníamos que hacer un ADI con registros que no estaban involucrados en las dos operaciones anteriores, bueno, podíamos adelantar esa instrucción de forma tal de crear un espacio entre las dos instrucciones que tenían dependencias de datos para que tengamos ese tiempo extra y no tengamos que hacer ninguna demora. Y esto es básicamente gratis porque si el compilador puede adelantar una instrucción, ya que no va a cambiar el resultado final que va a calcular el programa, bueno, no estamos introduciendo ese stall que tiene el pipeline. Entonces, si los compiladores son conscientes de cómo funciona el pipeline de una arquitectura, pueden llegar, obviamente en la medida que el programa lo permita, pueden llegar a reacomodar las instrucciones. La tercera categoría de problemas que tenemos con el pipelining son los problemas en la ejecución, o sea, cómo cambiamos el flujo del programa. Veamos el siguiente segmento de programa. Tenemos una suma, luego vamos a hacer una comparación, donde uno de los elementos que se comparan dependen de la suma anterior. Y bueno, si la comparación es verdadera, vamos a ir a un lugar que se llama exit, donde habrá código, y si no, continuamos con la ejecución que viene a continuación. Si bien tenemos otro caso de read before write, ya que
en el ciclo número 3 vamos a estar decodificando el branch if equal y sabemos que necesitamos S1 y T1 y S1 no se va a escribir hasta el write back del pulso 5, hay otro problema que es mucho más grave, que es cuando hacemos la ejecución en el paso 3 del branch, donde tenemos que determinar si vamos a saltar o no vamos a saltar, en este punto ya hicimos el ingreso de la instrucción que viene a continuación. Ahora, ¿qué hubiese pasado si en realidad teníamos que saltar? La siguiente instrucción, ADI T2 T2 1, no se tenía que ejecutar, así que la estamos ingresando en el pipeline únicamente porque el PC se incrementó a la dirección que sigue, pero hasta que no hagamos el write back del branch if equal, no sabemos si esta instrucción que ejecutamos fue ejecutada además. Una solución muy ingenua sería decir, bueno, en el momento en el que decodifico y sé que la instrucción es un branch if equal, demoro el pipeline, lo rompo, insertando todas demoras, todos stalls, todos knobs, hasta el punto donde se realiza la ejecución del branch if equal y ya sabemos si vamos a saltar o no vamos a saltar. Y en ese caso, bueno, vamos a decidir si seguimos con ADI, que era la instrucción que estaba a continuación, o lo que estaba apuntando exit. Pero en este caso acabamos de romper totalmente el pipeline. Ahora pensemos lo siguiente, ¿por qué es ingenua esta solución? ¿Qué es lo que puede llegar a pasar a la hora de comparar en un branch if equal o en cualquier tipo de branch? Que salte o que no salte. No hay otra posibilidad. Así que demorar el pipeline, en realidad lo que nos convendría es decir, bueno, vamos a asumir que tenía que saltar o que no tenía que saltar. ¿Podemos predecir si un programa va a saltar o no va a saltar? A tal fin vamos a utilizar un predictor de saltos. Es una solución mucho menos ingenua, ya que directamente tomamos uno de los dos caminos. Por ejemplo, asumimos que no había que saltar a exit y que íbamos a seguir con las siguientes instrucciones que venían en el programa. ¿Qué va a pasar? Cuando se haga efectivamente el write back del valor de S1 y podamos hacer la ejecución del branch if equal, entonces acá vamos a determinar si la decisión que tomamos fue correcta o no fue correcta. En el caso de que haya sido correcta, no solo no rompimos el pipeline, sino que utilizamos ese tiempo para introducir las instrucciones que hacían falta introducir. O sea, ejecutamos el programa como lo tenía que ejecutar porque tomamos la decisión correcta. Ahora, si nos equivocamos y en realidad el programa tenía que saltar y teníamos que seguir ejecutando a partir del lugar exit, vamos a descartar lo que haya entrado en el pipeline y el próximo instruction fetch lo vamos a hacer en el lugar que corresponda, sea exit o, si veníamos ejecutando bien, vamos a seguir con el flujo que teníamos actual. En el caso que hayamos coincidido con el valor, que hayamos predecido bien el valor del salto, no hay ninguna penalidad. Apostamos por el camino correcto y fue el camino y no se rompió el pipeline. En el caso que se haya producido el camino incorrecto, no se produce ningún conflicto, ¿sí? Porque el writeback de los ADI y el load word que ejecutamos de manera predictiva no se producen hasta el pulso 7 y el pulso 8. Y ya en el pulso 5 sabemos si nos habíamos equivocado o no. O sea que sí, hicimos de más el fetch, decode, execute de ADI y el fetch y el decode de load word, pero no se rompió nada en el estado funcional de la computadora. No rompimos los datos adentro de ningún registro, que sería algo grave. Ahora, podríamos haber elegido dividir el riesgo. Podríamos haber, a partir del branch if equal, haber ejecutado la instrucción que estaba a continuación y la siguiente que ingresaba al pipeline, después de que ingrese la instrucción ADI, es lo que estaba apuntando a la dirección exit. Entonces, una de esas dos va a ser incorrecta seguro, pero la otra va a ser correcta. Así que vamos a desaprovechar seguro el 50% de las instrucciones que ingresaron al pipeline. Pero también vamos a ganar el 50%. Mientras que en el caso anterior del predictor de salto, o ganábamos el 100% o perdíamos el 100%. Ahora, aunque este parezca un esquema más seguro, no se usa en lo absoluto. Todo el mundo utiliza el predictor de salto. ¿Por qué se utiliza el predictor de salto? Se debe a que es muy sencillo llevar una estadística muy elemental con cuántas veces se realizó un determinado salto, o sea, si se realizó o no se realizó. Si nosotros lleváramos un contador por los branch if equals y sabemos que es muy probable que un branch if equal no salte, podemos tomar la decisión de no saltar a priori. Entonces, con una estadística muy sencilla,
podemos lograr que el programa se comporte de una manera predictiva, de una manera correcta. Pensemos que los saltos generalmente los vamos a encontrar en estructuras de código tipo for while o tipo if, ¿sí? Sentencias iterativas o sentencias decisivas. La ISA de RISC-V decide cómo se tiene que estructurar el código justamente para ayudar al predictor de saltos a que tome la decisión correcta. En los casos de sentencias tipo for y while, estos saltos suelen ser hacia atrás, suelen ser backward en la mayoría de los casos. ¿Qué quiere decir? Que en un while vamos a ejecutar todo lo que está dentro del while y al final vamos a ver si saltamos o no saltamos. Si saltamos porque estamos adentro del while, vamos a ir hacia una dirección de memoria, o sea, una dirección apuntada por el PC anterior. Quiere decir que le vamos a restar un valor al PC porque estamos haciendo un salto hacia atrás. En el caso donde el salto sea, no se cumpla, ese salto hacia atrás, va a seguir con la instrucción que continúa, o sea, va a ir forward, va a ir hacia adelante en cuanto a las direcciones de memoria de instrucción. Entonces, la arquitectura RISC-V dice que en estos casos se espera que el caso más común sea backward, o sea, que la forma de organizar el loop es donde lo que se va a ejecutar muchas veces es lo que está dentro del loop y una sola vez se va a ejecutar en caso negativo como para salir del loop. Bueno, entonces lo más probable es que el loop se ejecute más de una vez y el predictor de saltos, cuando ve un salto que es hacia atrás, va a tomar ese camino si no tiene ninguna información. Por ende ya no es más 50-50, porque ya la misma arquitectura nos está definiendo cómo organizar el código para tratar de ayudar al predictor de saltos. En el caso de las sentencias tipo if, se asume que el camino mayormente tomado es el secuencial, o sea, seguir a continuación, o sea, que no se produzca el salto. Y esto es compatible con el caso anterior, ya que en los saltos if suelen ser de tipo forward, suelen ser hacia adelante. Entonces, cuando la arquitectura, la microarquitectura detecta que se está haciendo un salto y ese salto le suma un valor al PC, quiere decir que es un salto tipo forward. A ese le va a dar menos prioridad.